1961. León, Guanajuato. Investigación de falsificación y red criminal que involucró a oficiales municipales y comerciantes. El calor de junio envolvía las calles empedradas de León como una manta mojada. Las fachadas coloniales del centro histórico reflejaban el sol implacable de la tarde, y el polvo del camino se levantaba con cada paso de los transeúntes que circulaban por la avenida principal. Era 1961, y la ciudad de León, conocida por sus curtidurías y su comercio de cuero, bullía de actividad. Los talleres artesanales funcionaban a toda capacidad, los mercados rebosaban de compradores y en las esquinas los vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías con voces ronacas por el polvo de la región. En la oficina de la policía municipal, ubicada en un edificio de adobe y ladrillo rojo que databa de principios de siglo, el inspector Ramón Gutiérrez hojeaba un expediente que no lo dejaba en paz. Tenía 53 años, el cabello completamente gris, y arrugas profundas en la frente que hablaban de demasiados años persiguiendo criminales en una ciudad que, aparentemente, se volvía más corrupta cada día. Sus ojos azules, descoloridos por la edad, estudiaban los números en los papeles con la concentración de alguien que sabía que algo no cuadraba. Los dedos de su mano derecha, manchados de tinta azul permanentemente, tamborileaban contra el escritorio de madera gastada. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos cuentes desde dónde estás viendo esta historia. Tu apoyo nos ayuda a continuar trayéndote investigaciones reales que marcaron la historia de México. Ahora sumérgete en los secretos que León guardaba en 1961. El expediente trataba sobre irregularidades detectadas en los sellos de autenticidad de moneda extranjera que circulaba en los establecimientos comerciales de la ciudad. No eran cantidades astronómicas, pero tampoco eran insignificantes. Billetes falsos, principalmente dólares americanos y pesos mexicanos, habían comenzado a aparecer en transacciones entre comerciantes de cuero, bancos locales y casas de cambio. Lo que hacía que el asunto fuera particularmente inquietante era que los documentos de procedencia de estos billetes parecían auténticos. Los sellos estaban perfectamente replicados. Las marcas de agua eran indistinguibles de las reales. Alguien, en algún lugar de León, tenía una operación sofisticada de falsificación. Ramón cerró el expediente y se recostó en su silla, observando el ventilador de aspas de metal que giraba lentamente en el techo, apenas moviendo el aire caliente del pequeño despacho. La puerta de madera oscura se abrió sin golpe previo, y el sargento Miguel Flores entró con 2 tazas de café en las manos. Miguel tenía 38 años. Era el brazo derecho del inspector Gutiérrez desde hacía casi una década, y poseía ese tipo de lealtad que era cada vez más rara en la policía mexicana de esos tiempos. Su uniforme siempre estaba impecable, sus botas relucían, y sus ojos negros reflejaban una inteligencia aguda. «Inspector, el comandante Delgado lo solicita en su despacho», dijo Miguel, colocando una de las tazas frente a Ramón. El café estaba caliente y emanaba el aroma fuerte del café de olla tradicional, ese que se preparaba cada mañana en la cocina de la estación. «Dice que es urgente. Acaba de recibir un reporte de la Casa de Cambio Central». Ramón bebió un sorbo del café y se puso de pie con un gruñido. A su edad, cada movimiento requería un esfuerzo consciente. Sus rodillas crujieron como ramas secas cuando se incorporó. «¿Qué tipo de reporte?», preguntó caminando hacia la puerta. «No sé, inspector». El comandante no quiso hablar por teléfono. Dijo que era mejor en persona, respondió Miguel, siguiendo a su superior por el pasillo oscuro de la estación. El despacho del comandante Esteban Delgado era más grande y mejor equipado que el de Ramón.
Las paredes estaban decoradas con fotografías de políticos locales y un retrato enorme del presidente López Mateos. Detrás del escritorio de caoba, Delgado fumaba un cigarro habano, sus mejillas hundidas sugiriendo que había fumado demasiados durante demasiados años. Tenía 62 años y su poder en la ciudad iba más allá del uniforme que llevaba. Sus conexiones políticas eran profundas, sus amistades comerciales aún más profundas, y su lealtad a los principios de justicia era, en el mejor de los casos, flexible. Gutiérrez, siéntate, dijo Delgado, sin levantar la vista de los papeles que revisaba. Tenemos un problema que necesita tu atención inmediata, pero con discreción. Ramón se sentó en una de las sillas de cuero frente al escritorio. Miguel permaneció de pie junto a la puerta, los brazos cruzados. El licenciado Rafael Mondragón, dueño de la Casa de Cambio Central, vino a verme hace una hora con una historia interesante, continuó Delgado, finalmente levantando la vista. Dice que ha estado detectando irregularidades en los billetes que recibe de comerciantes locales. Billetes que no pasan las pruebas básicas de autenticidad. Al principio pensó que eran casos aislados, pero ahora ha contabilizado casi 5.000 pesos en billetes falsos solo en las últimas 2 semanas. 5.000 pesos, repitió Ramón, sintiendo que su instinto de investigador se despertaba. Eso era dinero significativo, suficiente para financiar una operación criminal seria. Pidió que trajeran los billetes para analizarlos. Los tiene en su poder. Pero aquí está lo delicado, Gutiérrez, dijo Delgado, inclinándose hacia adelante. Mondragón dice que algunos de esos billetes falsos provienen de comerciantes respetables, gente que ha estado en negocios en León durante años. Incluso menciona que algunos provienen de transacciones con funcionarios municipales. El silencio llenó el despacho. Ramón intercambió una mirada rápida con Miguel. Un funcionario municipal implicado en falsificación no era un asunto menor. Era el tipo de problema que podía hacer que carreras políticas desaparecieran, que fortunas se evaporaran y que hombres poderosos tomaran medidas desesperadas. ¿Qué espera de nosotros?, preguntó Ramón, manteniendo su voz neutral. Quiero que investigues esto discretamente, sin alboroto, sin involucrar a demasiados oficiales, apenas tú, Flores, y posiblemente 1 o 2 más en los que confíes absolutamente, dijo Delgado. Pero Gutiérrez, necesito que entiendas algo. Hay intereses políticos en juego aquí, intereses del partido. El presidente está en su último año de mandato y la ciudad está lista para las elecciones locales. No podemos permitir un escándalo que desestabilice las estructuras de poder. Ramón sintió el peso de lo que el comandante le estaba diciendo. No era simplemente investigar un caso de falsificación. Era navegar por un laberinto político donde los pasos en falso podían tener consecuencias graves. Entiendo, comandante. Necesitaré acceso a los billetes falsos y una lista de los comerciantes que los pasaron. También querré hablar con Mondragón directamente. Hablaré con Mondragón para que coopere contigo. Te daré los billetes mañana. Pero, Gutiérrez, Delgado apuntó con su cigarro hacia Ramón. Esto queda entre nosotros por ahora. Si alguien pregunta, dile que es un seguimiento de rutina sobre irregularidades de cambio. Nada más. Ramón asintió y se levantó. Mientras salía del despacho con Miguel, sintió el peso de la investigación que acababa de caer sobre sus hombros. A los 53 años, con una carrera que había sido principalmente competente, pero nada extraordinaria, se encontraba en el centro de algo que era mucho más grande que él. Esa noche, Ramón se fue a su casa, un pequeño bungalow en las afueras de León, donde vivía solo desde la muerte de su esposa Catalina 3 años atrás.
La casa olía a cerrado y a flores marchitas en un jarrón sobre la mesa de la sala. Preparó un café débil y se sentó en el patio trasero, observando cómo el cielo se oscurecía. Las luciérnagas comenzaban a parpadear entre los arbustos y la temperatura finalmente bajaba del calor insoportable del día. Pensó en Catalina, en cómo ella le había advertido años atrás que la policía en México estaba cada vez más comprometida con los ricos y poderosos. «Ramón, tú eres un buen hombre», le había dicho una noche sosteniendo su mano, «pero trabajas en un sistema que no siempre quiere que los buenos hombres hagan lo correcto». Ramón había sonreído en ese momento, besado su frente, y le había dicho que siempre intentaría hacer lo correcto sin importar el sistema. Ahora, sentado solo en su patio, se preguntaba si tendría la fortaleza para mantener esa promesa. A la mañana siguiente, Ramón llegó a la estación temprano. Miguel ya estaba allí, tomando café con dos oficiales más jóvenes. Cuando vio al inspector, se levantó inmediatamente. «Tenemos trabajo», dijo Ramón simplemente. «Reúnete conmigo en mi despacho en 10 minutos». En la privacidad de su oficina, Ramón explicó el caso a Miguel. No ocultó los detalles políticos ni la necesidad de discreción. Miguel escuchó atentamente, sus ojos asimilando cada palabra. «¿Crees que será seguro?», preguntó Miguel cuando Ramón terminó. «No lo sé», admitió Ramón. «Pero es nuestro trabajo encontrar la verdad, ¿no? Eso es lo que significa ser policía, aunque a veces el sistema intente hacernos olvidar». Miguel sonrió ligeramente. Era una de las cosas que respetaba de Ramón. Su idealismo persistente en un mundo que lo desalentaba constantemente. «¿Por dónde empezamos?», preguntó. «Mondragón, necesito ver esos billetes con mis propios ojos», respondió Ramón. «Y luego necesitamos averiguar quién está detrás de esto. Una operación de falsificación de esta calidad no es trabajo de aficionados». La casa de cambio central estaba ubicada en la avenida principal de León, entre una tienda de ropa y una farmacia. Era un negocio establecido, con un escaparate protegido por rejas de hierro y un interior que olía a dinero y papel. Detrás del mostrador, una serie de empleados contaban billetes y atendían a clientes que necesitaban cambiar divisas extranjeras. Rafael Mondragón era un hombre de 58 años, con un bigote perfectamente arreglado y ropa cara que hablaba de éxito comercial. Tenía un aire de nerviosismo constante. Sus dedos tamborileaban contra el escritorio de su oficina privada mientras hablaba con Ramón y Miguel. «Inspector, estoy muy agradecido de que el comandante Delgado nos haya enviado a alguien discreto como usted», dijo Mondragón, abriendo una caja de seguridad bajo su escritorio. «Este asunto podría arruinar mi reputación si se hace público. La gente necesita confiar en que su dinero es seguro cuando viene aquí». Ramón examinó los billetes falsos que Mondragón extraía de la caja. Eran soberbios, casi perfectos. La calidad de la falsificación era profesional, hecha por alguien con acceso a equipos sofisticados y conocimiento profundo de los detalles de seguridad de los billetes. Los números de serie estaban correctamente espaciados, el papel tenía la textura adecuada, incluso las marcas de agua estaban presentes. «¿De dónde provenían estos específicamente?», preguntó Ramón, señalando un lote de 5 billetes de 100 pesos. «De Carlos Mendoza», respondió Mondragón. «Es comerciante de cuero. Tiene un taller en el barrio de Guanajuato. Vino aquí hace 3 días con un lote de dinero de una transacción con una casa de compradores de Nueva York. Dijo que vendió un envío de cuero de buena calidad y recibió estos dólares americanos y pesos mexicanos como pago. Cuando empecé a revisar los billetes con mis pruebas de autenticidad, detecté inmediatamente que algo no estaba bien». «¿Ya has hablado con Mendoza?», preguntó Miguel. No quería causar conflicto sin estar seguro. Por eso contacté al comandante Delgado.
Pero esto es lo preocupante, señores. Mondragón se inclinó hacia adelante, su voz bajando. No es la primera vez que recibo billetes dudosos. Ha estado sucediendo durante 2 meses, aproximadamente. Al principio pensé que eran casos aislados, errores. Pero viendo el patrón, alguien en esta ciudad está operando una red de falsificación. Y lo que me asusta es que los billetes están entrando en circulación a través de comerciantes legítimos. ¿Cuántos comerciantes aproximadamente?, preguntó Ramón. Difícil de decir. Pero contando los billetes falsos que he detectado, estamos hablando de al menos 30,000 pesos en los últimos 2 meses. Posiblemente más. Ramón y Miguel intercambiaron miradas. Era una operación seria, no el trabajo de un grupo pequeño de aficionados, sino de una red organizada con acceso a tecnología y conexiones comerciales significativas. ¿Quién es más además de Mendoza?, preguntó Ramón. Mondragón sacó un cuaderno de su escritorio y leyó una lista de nombres. Había aproximadamente 12 comerciantes mencionados, la mayoría traficantes de cuero, pero también incluía a un propietario de una fábrica textil, un distribuidor de mercancías y un nombre que hizo que Ramón levantara las cejas. Licenciado Javier Ríos, un abogado conocido por sus conexiones políticas. ¿Has hablado con alguno de ellos aparte de Mendoza?, preguntó Ramón. No, inspector. Preferí esperar a que ustedes actuaran. No sé cuán profundo va esto, y no quería alertar a nadie hasta que supiera si estaba en peligro. Ramón dobló la lista y la guardó en su bolsillo. Voy a necesitar que guardes silencio completo sobre esto. No le digas a nadie que hemos estado aquí, que investigamos esto, o que proporcionaste esta información. ¿Entendido? Completamente, inspector. Cuando Ramón y Miguel salieron de la casa de cambio central, el sol estaba alto en el cielo, calcinante. Las calles de León bullían de actividad. Vendedores ambulantes, compradores, niños jugando en las plazas. Pero el inspector Gutiérrez veía la ciudad con nuevos ojos. En algún lugar entre las calles empedradas y los edificios coloniales existía una red criminal sofisticada que involucraba a comerciantes, posiblemente abogados, y tal vez, aunque Ramón aún no lo sabía con certeza, a oficiales del gobierno. Necesitamos ser muy cuidadosos, dijo Miguel mientras caminaban de regreso a la estación. Si Ríos está implicado, estaremos pateando un avispero político. Lo sé, respondió Ramón. Por eso necesitamos pruebas sólidas, billetes, registros, confesiones, algo que Delgado no pueda negar o ignorar. Los siguientes días fueron de trabajo meticuloso. Ramón y Miguel, con la ayuda de solo 2 oficiales de confianza, el oficial García y el oficial Morales, comenzaron a seguir a Carlos Mendoza. Lo observaron en su taller de cuero, en sus transacciones comerciales, en sus movimientos por la ciudad. Visitaban a comerciantes en sus establecimientos, observando con discreción, intentando detectar patrones. Lo que Ramón descubrió fue inquietante. Mendoza se reunía regularmente con una serie de figuras locales en una cantina llamada La Moneda de Oro, ubicada en una calle lateral del centro de León. En esas reuniones, pequeños sobres parecían cambiar de manos. A veces los sobres parecían pesados, a veces ligeros. Ramón decidió entrar en la cantina una noche. El lugar era oscuro, humeado, lleno de hombres jugando dominó y bebiendo pulque o cerveza. Las paredes estaban cubiertas con carteles de películas antiguas y fotografías amarillentas de personajes políticos. Se sentó en una esquina oscura, pidió una cerveza fría y observó. Carlos Mendoza estaba allí, en una mesa con 3 hombres que Ramón reconoció de la lista de comerciantes. Hablaban en voz baja, ocasionalmente riendo,
pero sus gestos sugerían negociación seria. Ramón reconoció a uno de los hombres. Era Aurelio Gómez, el dueño de la fábrica textil. Lo que sucedió después fue lo que Ramón había estado esperando. Un quinto hombre entró en la cantina, alguien que no era un comerciante, sino un oficial de la policía municipal. Era el oficial Héctor Ramírez, un hombre de 45 años que trabajaba en el Departamento de Investigaciones Financieras. Héctor se sentó en la mesa y casi inmediatamente un sobre grueso fue pasado bajo la mesa. El oficial lo aceptó sin cambiar la expresión, lo guardó en su chaqueta y después de 5 minutos de charla casual, se levantó y se fue. Ramón sintió el corazón palpitando. Acababa de ver lo que probablemente era un soborno, dinero que cambiaba de manos entre comerciantes falsificadores y un oficial de la policía. La red se extendía más profundamente de lo que había imaginado, y ahora involucraba a sus propios compañeros. Esa noche, Ramón y Miguel se sentaron en el despacho vacío de la estación, con las luces apagadas excepto por la lámpara del escritorio de Ramón. Habían estado debatiendo los próximos pasos durante horas. «Ramírez está implicado», dijo Miguel, su voz tensa. «Lo vimos con nuestros propios ojos. La pregunta ¿es solo él o hay otros?» «Hay otros», respondió Ramón con certeza. «Una red de este tamaño no funciona sin corrupción policial. Alguien necesita conocer la ruta de la falsificación, de dónde viene el dinero, a dónde va. Ramírez podría ser solo un soldado raso en esta operación». «¿Qué hacemos?», preguntó Miguel. «¿Confrontamos a Ramírez? ¿Lo arrestamos?» «No aún. Si lo arrestamos ahora, alertaremos al resto de la red. Necesitamos ir a la fuente. Necesitamos encontrar dónde se está produciendo el dinero falso». Durante los siguientes días, Ramón concentró sus esfuerzos en rastrear el origen de los billetes. Habló con impresores locales, preguntando discretamente sobre pedidos recientes de papel especial o tinta de calidad superior. Visitó ferreterías, buscando pistas sobre quién podría estar comprando equipos que pudieran usarse en falsificación. Cada pista parecía evaporarse. Cada camino parecía llevar a un callejón sin salida. Fue Miguel quien, por accidente, descubrió el primer verdadero avance. Estaba hablando con su hermano menor, David, quien trabajaba como repartidor de periódicos y paquetes en la ciudad. David mencionó casualmente que había notado entregas raras a un taller en las afueras de León, en la dirección de Purísima del Rincón. El lugar era una vieja imprenta que ya no operaba, o al menos eso parecía. Pero cada semana, aproximadamente el miércoles por la noche, llegaba una camioneta con cajas. Ramón decidió investigar. Esa noche del miércoles, él y Miguel, junto con el oficial García, se acercaron al lugar en silencio. La vieja imprenta estaba ubicada en una propiedad aislada, rodeada de terreno árido. A través de las ventanas polvorientas podían ver luz. Adentro, el sonido de maquinaria. Ramón sacó un pequeño binoculares y miró a través de la ventana. Su corazón se aceleró. Dentro estaban viendo lo que parecía ser una operación completa de falsificación. Había una máquina de impresión sofisticada, prensas para crear las marcas de agua y varios hombres trabajando en diferentes estaciones. Uno de ellos era Ramírez. Otro era un hombre que Ramón no reconocía, alguien con aspecto técnico, probablemente el experto en impresión. Y en la esquina, supervisando toda la operación, estaba el licenciado Javier Ríos. «Mierda», murmuró Miguel, «es mucho más grande de lo que imaginábamos». «Sí», respondió Ramón, «y Ríos no es simplemente un participante. Está dirigiendo esto, es la cabeza de la operación». Volvieron a la estación para prepararse. Ramón sabía que necesitaba tener cuidado extremo ahora. Ríos tenía conexiones políticas profundas.
Si cometía un error, si mostraba sus cartas demasiado pronto, la investigación podría colapsar, las pruebas podían desaparecer, y él podría encontrarse en una situación de peligro personal. Decidió ir directamente al comandante Delgado. Esa noche solicitó una reunión privada. «Tenemos evidencia de la operación de falsificación», dijo Ramón, mostrando a Delgado las notas y fotos que habían tomado del taller. «La operación está siendo dirigida por licenciado Javier Ríos. Involucra falsificación de moneda extranjera y mexicana a gran escala. También hemos identificado que al menos 2 oficiales de nuestra propia fuerza están implicados, Héctor Ramírez y posiblemente otros». Delgado escuchó en silencio, su cara endureciéndose a medida que Ramón proporcionaba más detalles. Cuando Ramón terminó, el comandante se levantó y caminó hacia la ventana de su despacho, observando la ciudad de noche. «Esto es muy grave, Gutiérrez», dijo finalmente. «Ríos no es un hombre pequeño, su padre fue diputado, sus hermanos tienen negocios importantes. Si lo acusamos sin pruebas absolutas, podemos estar iniciando una guerra política que la ciudad no necesita». «Las pruebas están allí, comandante. Ese taller es una fábrica de falsificación. Vimos a Ríos, a Ramírez, a todos los comerciantes. Vimos la maquinaria. Lo que necesitamos es una orden de allanamiento». Delgado se dio la vuelta, sus ojos estudiando a Ramón. «¿Sabes lo que le pasará a tu carrera si esto sale mal? Si Ríos tiene los amigos correctos en Ciudad de México». «Sé lo que está en juego, comandante, pero ese es nuestro trabajo. Investigar crímenes, buscar justicia, sin importar quién sea el criminal». El comandante fumó un cigarro en silencio durante varios minutos. Finalmente asintió. «Necesitaré una orden de un juez. Eso significa que tengo que hablar con el juez Morales. Y eso significa que el alcalde pronto lo sabrá. Eso significa que León estará lleno de rumores en cuestión de horas», dijo Delgado. «Pero lo haremos, porque si no lo hacemos, estaríamos permitiendo que la ciudad sea gobernada por delincuentes. Y yo aún tengo demasiado orgullo para permitir eso». Al día siguiente, con la orden de allanamiento en mano, Ramón lideró un equipo de 25 policías hacia la vieja imprenta. Era temprano en la mañana, antes de que la mayoría de los trabajadores de la ciudad estuviera despierta. El sol apenas estaba saliendo sobre las montañas de Guanajuato, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Cuando los camiones de policía llegaron, rodeando la propiedad, los hombres dentro de la imprenta se dieron cuenta del peligro inmediatamente. Hubo un momento de caos. Hombres corriendo, intentando destruir documentos, tratando de escapar. Pero la policía fue rápida. Bloquearon todas las salidas. Ramón entró en el taller, su arma en la mano, aunque no anticipaba violencia. Lo que vio fue la confirmación de todo lo que había sospechado. Las máquinas de impresión, los millones de pesos en billetes falsos, los materiales especializados, y allí, intentando salir por una ventana trasera, estaba licenciado Javier Ríos. «¡Ríos!», gritó Ramón. «¡Policía! ¡Levanta las manos!». Ríos se detuvo, su cara volviéndose hacia el inspector. Por un momento, hubo algo en sus ojos. Cálculo, desafío, y luego resignación. Levantó las manos lentamente. «Inspector Gutiérrez, creo que comete un error grave», dijo Ríos, su voz tranquila, casi condescendiente. «Estoy seguro de que mi abogado y yo podemos resolver esto de una manera civilizada». «Tienes el derecho de guardar silencio», respondió Ramón, mientras los oficiales esposaban a Ríos. «Todo lo que digas puede usarse en tu contra. Tienes derecho a un abogado». Mientras llevaban a Ríos a un camión, Ramón vio el rostro del técnico de impresión, el hombre que era claramente el cerebro técnico de la operación. Se llamaba Ernesto Veiga,
un antiguo empleado de la Casa de Moneda en México, que había sido despedido años atrás por malversación. Veiga fue arrestado sin resistencia, su cara mostrando la apatía de alguien que había aceptado que su suerte estaba sellada. Héctor Ramírez fue encontrado en su casa, aún durmiendo. El oficial de la policía que solía supervisar las rondas de noche fue despertado por su propio departamento viniéndolo a arrestar. La humillación fue completa. Los siguientes días fueron intensos. Las celdas de la estación de policía de León se llenaron con los detenidos. Ríos, Veiga, Ramírez, Gómez, Mendoza y otros. Los abogados comenzaron a llamar. Los políticos comenzaron a hacer llamadas telefónicas. Había presión desde arriba para que la investigación fuera discreta o simplemente desapareciera, pero Ramón mantuvo la línea. Con la ayuda del comandante Delgado, quien aparentemente había encontrado una nueva determinación para hacer cumplir la ley, y con el apoyo del juez Morales, que parecía ser uno de los pocos jueces genuinamente interesados en la justicia, la investigación procedió. Durante los interrogatorios, las historias comenzaron a emerger. La operación de falsificación había comenzado aproximadamente un año atrás, cuando licenciado Ríos conectó con Ernesto Veiga en una cantina. Veiga, quien tenía habilidades técnicas sofisticadas, pero estaba amargado por su despido de la Casa de Moneda, vio la oportunidad de usar sus talentos para ganar dinero rápido. Ríos proporcionó el capital y las conexiones comerciales para distribuir el dinero falso. Héctor Ramírez y otros oficiales de la policía proporcionar seguridad a la operación, asegurándose de que las autoridades federales o estatales no interfirieran. Los comerciantes como Mendoza y Gómez proporcionaban la cobertura legítima de negocio que permitía que el dinero falso circulara sin sospechas. Lo que salió a la luz durante los interrogatorios fue incluso más perturbador. La operación se había expandido significativamente. Estaban produciendo no solo billetes mexicanos, sino también dólares estadounidenses, pesos argentinos e incluso monedas. El volumen de falsificación era mucho mayor de lo que inicialmente se había estimado. Estaban hablando de millones de pesos en dinero falso que circulaba en León, y probablemente más allá, hacia otras ciudades de Guanajuato y posiblemente hacia el estado de Jalisco. Lo que fue particularmente revelador fue cuando Veiga, sin la influencia de abogados que pudieran asesorarle a guardar silencio, decidió cooperar. Quería reducir su sentencia y comenzó a revelar detalles técnicos de la operación que sorprendieron incluso a los investigadores experimentados. Veiga explicó que había estado en contacto con otras operaciones de falsificación en México. No era una red única, sino parte de una red más grande de falsificadores que vendían sus servicios a diferentes patrones. Ríos no era el patrón original de Veiga. Había sido contactado por un intermediario que representaba a alguien más. Un nombre que Veiga mencionó fue el de Miguel Ángel Castillo, un empresario de Guanajuato que supuestamente había financiado múltiples operaciones de falsificación en el estado. Esta información hizo que el caso se volviera exponencialmente más complejo. Ya no era solo sobre una operación local de falsificación, era sobre una red criminal estatal que involucraba a múltiples actores. Ramón se encontró nuevamente en el despacho del comandante Delgado, esta vez con novedades que complicaban significativamente la situación. «Tenemos que ir a las autoridades estatales con esto», dijo Delgado, su cara reflejando la gravedad del momento. «Esto es más grande que León. Esto necesita la atención de la Procuraduría General del Estado». «¿Está seguro, comandante?», preguntó Ramón. «Una vez que eso salga de nuestras manos...» «Lo sé», interrumpió Delgado. «Una vez que sale de nuestras manos,
políticos por todo el estado se verán involucrados. Pero eso es exactamente el punto, Gutiérrez. Esto necesita ser tratado en el nivel estatal para que haya suficiente autoridad para que la verdad no sea enterrada. El comandante tenía razón. Ramón lo sabía. La corrupción local podía mantener un caso como este bajo control, pero la presión estatal y las luces nacionales harían que fuera más difícil de suprimir. Después de 2 semanas de investigación intensiva en León, se transfirieron los casos y la mayoría de los detenidos a la Procuraduría General del Estado en Guanajuato capital. Fue un alivio y una decepción. Alivio porque significaba que Ramón y la policía de León estaban siendo aliviados de algunas de las presiones políticas que habían estado enfrentando. Decepción, porque significaba que la investigación saldría de sus manos y toda la verborragia política que inevitablemente seguiría. Ramón fue contactado una semana después de que los detenidos fueron transferidos. Una voz anónima, en una llamada que recibió en su casa, le dijo que cuidara sus pasos. «Ha hecho enemigos poderosos, inspector», dijo la voz. «Hay gente que no olvida traiciones». Ramón informó la amenaza al comandante Delgado. Delgado asignó protección en la casa de Ramón. 2 oficiales se turnaban vigilando la propiedad cada noche. Ramón sintió la ansiedad que esto traía. Era la primera vez en su carrera que su seguridad personal estaba siendo cuestionada de esta manera. Pasaron los meses. Era ahora septiembre de 1961. Los juicios comenzaron. El caso fue realmente publicado en los periódicos después de que las autoridades estatales confirmaron los detalles. «Red criminal destrozada en León», escribía el Diario de León. «Operación de falsificación sofisticada cerrada por policía». Licenciado Javier Ríos, con sus abogados pagados por su familia adinerada, argumentó que había sido víctima de una trampa, que los oficiales de la policía habían falsificado pruebas para incriminarlo en una vendetta personal. Pero las pruebas fueron demasiado sólidas. La maquinaria, los billetes, los registros y, lo más importante, el testimonio de Ernesto Veiga, quien aceptó un acuerdo de culpabilidad a cambio de cooperación total. Ramón fue llamado a testificar. Relató cuidadosamente cada paso de la investigación, cada prueba, cada hallazgo. Cuando los abogados de Ríos intentaron socavarlo, Ramón se mantuvo firme. Había hecho su trabajo correctamente. Las pruebas estaban limpias. No había violaciones de derechos. Simplemente era investigación de policía competente. El veredicto llegó en noviembre de 1961. Javier Ríos fue condenado a 12 años de encarcelamiento por falsificación en escala masiva y conspiración criminal. Ernesto Veiga, gracias a su cooperación, recibió una sentencia de 8 años. Héctor Ramírez fue condenado a 6 años. Aurelio Gómez y Carlos Mendoza, quienes fueron considerados participantes menores, recibieron sentencias más cortas de 3 años cada uno. Ramón se permitió sentir algo cercano a la satisfacción. No era completa. Sabía que hombres como Ríos no pasarían toda su sentencia en la cárcel. Tenían conexiones, dinero y la capacidad de pedir favores, pero por el momento, al menos, la justicia había prevalecido. La investigación sobre Miguel Ángel Castillo y las conexiones estatales más amplias continuó en niveles más altos de la policía y la procuraduría. Ramón, más o menos, fue aliviado de ese aspecto del caso. Su trabajo en León estaba completo. Sin embargo, la amenaza anónima nunca se olvidó completamente. Ramón se dio cuenta de que había cambios sutiles en cómo otros oficiales lo trataban. Algunos, particularmente aquellos que tenían conexiones políticas más profundas, parecían más distantes. Algunos que habían sido amigos parecían evitarlo. Era el costo de haber desafiado la corrupción.
No fue arrestado, no fue despedido, pero fue aislado. Miguel Flores, sin embargo, permaneció leal. Su hermano David siguió siendo amigo. Y el comandante Delgado, aunque envejeció visiblemente bajo la presión, también mantuvo su apoyo a Ramón. Pasaron los meses de invierno. La ciudad de León volvió a su ritmo normal. Los talleres de cuero continuaron produciendo, los mercados continuaron bullendo. La gente continuó con sus vidas. Pero algo había cambio en la psicología de la ciudad. Había una sensación de que los oscuros secretos habían sido expuestos, aunque solo parcialmente. Ramón continuó su trabajo como inspector, resolviendo casos más pequeños, entrenando oficiales más jóvenes, manteniendo el orden público. Vivió su vida tranquilamente, sin ostentación, sin buscar publicidad. Pero en las mentes de muchos, especialmente en los círculos de poder, él era recordado como el hombre que había desmantelado la red de falsificación. Era un recordatorio incómodo de que incluso en una sociedad corrupta, a veces, la justicia encontraba un camino. En 1962, poco después de que Ramón cumpliera 54 años, el comandante Delgado fue promovido a un puesto administrativo en el Estado, una movida que Ramón sospechaba era tanto un reconocimiento de su trabajo como un alejamiento del escrutinio local. Ramón fue ascendido a comandante de la División de Investigaciones Criminales. El salario fue modesto, pero la responsabilidad era mayor. Ahora supervisaba múltiples investigadores, múltiples casos. Una tarde, aproximadamente un año después de que Ríos fue encarcelado, Ramón recibió una visita no solicitada en su oficina. Era un hombre que no había visto en décadas, su hermano Luis, quien vivía en la Ciudad de México y trabajaba como periodista. Luis abrazó a Ramón con calidez y los hermanos se sentaron para una larga conversación. Luis había estado cubriendo historias de corrupción en todo México y había seguido el caso de falsificación de León de cerca. Quería hacer una serie de reportajes sobre cómo los policías locales a menudo tenían que navegar entre presiones políticas y deberes legales. «Siento que tu historia es importante, Ramón», dijo Luis. «No es una historia de policía perfecto contra criminal. Es una historia de un hombre navegando un sistema corrupto, intentando hacer lo correcto a pesar del costo personal». Ramón fue inicialmente reticente. No le gustaba el escrutinio público. Pero Luis lo convenció, argumentando que la verdad necesitaba ser contada, que la gente necesitaba saber que incluso dentro de sistemas corruptos había individuos que se paraban por la justicia. Así que Ramón habló, contó la historia del caso de falsificación, los obstáculos, las presiones políticas, los momentos de duda. El reportaje de Luis fue publicado en El Excelsior, uno de los periódicos más grandes de México, y fue ampliamente leído. Generó nuevamente atención en la historia de León. Llevó a nuevas investigaciones en otros casos similares en el estado, y fortaleció la carrera de Luis como un periodista investigador de renombre. Pero también tenía consecuencias. Ramón recibió más amenazas. Hubo un intento de allanamiento en su casa una noche. Fue golpeado por un grupo de hombres desconocidos cuando salía de una cantina. Nada que lo incapacitara permanentemente, pero suficiente para hacerlo entender que los enemigos que había hecho en 1961 aún no lo habían olvidado. Para mediados de 1963, después de casi 3 años de estar en la fuerza en León, bajo amenaza constante, Ramón decidió que era hora de retirarse. A los 55 años tenía la antigüedad necesaria para una pensión modesta. Podía vivir, aunque sin lujos, en su pequeña casa. Podía pasar sus últimos años en paz. Su jubilación fue reconocida con una pequeña ceremonia en la estación de policía. Compañeros,
incluyendo el nuevo comandante Duarte, que había reemplazado a Delgado, le dieron la mano. Algunos de los oficiales más jóvenes que había entrenado le recordaron cómo su investigación y la integridad que demostró había inspirado a una nueva generación a creer que la justicia era posible. En su última noche como policía activo, Ramón se sentó en su pequeño patio mirando las estrellas sobre León. Pensó en Catalina, en cómo ella le había advertido sobre el sistema, pero también pensó en todas las personas que había ayudado en su carrera, los criminales que había capturado, las víctimas a las que había traído justicia, los oficiales jóvenes a los que había orientado. No había cambiado el mundo. El sistema seguía siendo corrupto. Habría otros Javier Ríos, otras redes criminales, pero él había hecho su parte, había sido honesto en un mundo donde la honestidad era una mercancía rara. Y eso, pensó, tendría que ser suficiente. Los años que siguieron fueron más tranquilos. Ramón envejeció en su casa de León, viendo a Miguel Flores ocasionalmente cuando su antiguo colega podía liberarse del trabajo, leyendo los periódicos, siguiendo las noticias de la ciudad. En 1968 vio como Miguel Ángel Castillo, el supuesto patrón más grande detrás de las redes de falsificación, fue finalmente arrestado por las autoridades federales. No fue directamente relacionado al caso de 1961, pero Ramón se enteró que la investigación inicial que su trabajo había iniciado eventualmente contribuyó a la red federal que lo capturó. Javier Ríos fue liberado de la prisión en 1973, después de cumplir la mayoría de su sentencia, pero Ramón supo a través de contactos que mantenía que Ríos nunca recuperó su vida anterior. Fue marcado, conocido como el falsificador, sus conexiones políticas erosionadas por el escándalo. Vivió tranquilamente en una ciudad más pequeña, lejos de León. En 1975, a los 67 años, Ramón enfermó. Fue un cáncer, avanzado cuando fue detectado. Pasó sus últimos meses en una pequeña habitación de hospital en León, recibiendo visitas ocasionales de Miguel Flores, de su hermano Luis, de algunos de los oficiales más jóvenes que habían sido influenciados por su ejemplo. Antes de morir, en el invierno de 1975, Ramón fue visitado una última vez por el ahora retirado comandante Delgado. Los dos hombres, que habían navegado juntos los años de la investigación de falsificación, se sentaron en silencio durante un rato, recordando en el lenguaje de los hombres que no necesitaban palabras. «Hiciste lo correcto, Ramón», dijo Delgado finalmente. «Incluso cuando era peligroso, incluso cuando era impopular. Eso es algo que pocos hombres tienen el valor de hacer». Ramón sonrió débilmente. «Hizo un costo, Esteban, pero sí, lo haría de nuevo». Y en esa habitación de hospital, con la ciudad de León extendiéndose más allá de la ventana, el inspector Ramón Gutiérrez, quien había desmantelado una red de falsificación y había pagado un precio por insistir en la justicia, pasó a la historia. Su trabajo policial se convirtió en parte del registro histórico de cómo México lidió con la corrupción en los años 60. Su nombre sería recordado, aunque no siempre con precisión, como el hombre que se había parado contra la corrupción en León. La historia del caso de falsificación de 1961 en León, Guanajuato, fue un momento crucial en la historia de la aplicación de la ley mexicana. No resolvió la corrupción sistémica que continuaría siendo un problema en México durante décadas, pero demostró que era posible resistir, que había individuos dentro del sistema que estaban dispuestos a enfrentar los intereses poderosos por la justicia. Y ese ejemplo, aunque pequeño, importaba.